Sin más pérdida de tiempo, tal cual como les adelanté en el bloque anterior, lo recibimos con muchísimo gusto, por cierto, y le agradecemos en verdad la deferencia, la atención que siempre tiene con nosotros, pero muy particularmente hoy, porque viene de día así de intenso trajín, a quien es el coordinador de enlace político de la provincia y a la vez ministro de Infraestructura. Hablamos de el ingeniero Sergio Camacho para charlar con nosotros ahora. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Daniel, buenas tardes, un gusto. Igualmente, gracias Sergio, gracias en verdad, porque como digo, vení de unos días de muchísimo trajín, pero yo decía, cerramos la semana que pintaba muy, pero muy complicada y parecería ser que se va despejando, hay una lucecita en el túnel. Vamos por parte, como decía Jack el Destripador, contanos, acaba de finalizar la reunión del gabinete de las autoridades de la provincia, encabezada por vos con el Frente Intergremial del Estado, y ahí se acordó qué cosa, Sergio. Bueno, hoy se dio inicio al proceso de negociación paritaria de lo que es el año 2024. Hay que tener presente que en la reunión anterior se cerró la paritaria del año 2023, que permitió que los salarios de todos los empleados que tienen vínculo con el Estado hayan sostenido su valor y su capacidad en términos de que fuimos a la par de la inflación, no solo el año pasado, sino los 4 años de gestión de Gustavo Sáenz. Hoy mostrábamos en esta primera apertura de paritaria 2024 que al fin y al cabo Salta fue la única provincia del país con datos certeros, ya objetivos, que equilibró este 211,4% de inflación respecto del mes base que fue diciembre del 22, digamos, diciembre del 22 a diciembre del 23. Ese es el año que cerramos. Claramente hoy nos juntamos con los gremios, avanzamos primero en ya definir lo que son las paritarias sectoriales, que no tienen que ver directamente con el sueldo, con el porcentaje, con los aumentos salariales, sino con una cantidad de cuestiones que resultan específicas de cada gremio: el área de salud con el Ministerio de Salud, el área de educación con el Ministerio de Educación, fundamentalmente. Eso va a ocurrir a partir del día miércoles ya, y discutirán cada uno con sus respectivos ministros cuestiones que son muy específicas de cada uno de los sectores que ellos representan. Claro. Y al mismo tiempo, lo que hacemos habitualmente desde estas 2 últimas reuniones, que primero analizar el contexto. Nosotros ya dijimos en el cierre de la paritaria 2023, el compromiso del gobernador de ir por encima de la inflación quedaba ya no solo atado a ese tema, sino también a una realidad del nuevo país que estamos viviendo desde el 10 de diciembre último, en donde han virado una cantidad de cuestiones, y esas cantidad de cuestiones repercuten obviamente en términos de recaudación en la provincia. Hoy, en un matutino local, el ministro de Economía anuncia que fueron a valor real 17 mil millones menos de recaudación respecto del enero del 2023, por supuesto actualizado el valor de enero del 2023 a la fecha, que tuvo que ver con 3 grandes aspectos. El primero, lo que deja de recaudar la provincia cuando en la gestión anterior se elimina la 4ª categoría en términos de impuesto a la ganancia. Eso impacta, vos sabés, Daniel, que tanto el impuesto a la ganancia como el IVA son los principales componedores de la coparticipación. Sí, impacta en términos de la coparticipación. También una cuestión que hoy le decía yo a los gremios, tendenciosamente ahora se habla de transferencias discrecionales.
Y en realidad, desde el gobierno nacional. Sí. Y en realidad, la definición técnica es transferencias automáticas y transferencias no automáticas. Vale la pena explicarlo y aclararlo a la gente. Las transferencias automáticas son aquellas que repercuten directamente en la coparticipación. El IVA, la AFIP informa al Banco Nación deposita de acuerdo a los porcentajes automáticamente por goteo día a día. Eso es automático. ¿Qué son las transferencias no automáticas? Hoy mal llamadas o tendenciosamente mal llamadas discrecionales. Son una cantidad de acciones que desarrolla el gobierno nacional en las provincias, producto de fondos que el gobierno nacional recauda de origen no coparticipable. Por ejemplo, el impuesto al cheque, el impuesto país. Pero yo me pregunto cómo considerar discrecional estas transferencias que en realidad se llaman no automáticas cuando estamos hablando de destinos específicos. Por ejemplo, los montos destinados a facilitar los remedios a aquellas personas que están viviendo procesos oncológicos y que son carísimos los remedios. Por ejemplo, el incentivo docente, por ejemplo, el subsidio al transporte, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los focalizados, que son aquellos bolsones que van destinados básicamente a los chicos en las zonas más pobres, como el caso de Rivadavia, Santa Victoria, para evitar procesos de desnutrición en su salud. Bueno, a eso ahora se le llama transferencias discrecionales, cuando en realidad eran no automáticas. ¿Por qué? Porque el Estado recaudaba en términos de impuestos que son no coparticipables y después lo distribuía en la provincia. Bueno, ese es otro elemento que impactó fuertemente porque se vieron diezmadas las transferencias estas no automáticas a las provincias, en este caso Salta siendo una de las más perjudicadas, la segunda después de provincia de Buenos Aires, y claramente también impacta fuertemente eso en la recaudación. Y al mismo tiempo, naturalmente, por la baja de consumo, como consecuencia de la pérdida de valor adquisitivo de la sociedad, la recaudación también baja en concepto de coparticipación. Esto es, antes compraba 2 kilos de pan y ahora compra 1 kilo. Entonces, baja fuertemente. Estos tres componentes, básicamente, son aquellos que nos permiten mostrar a enero del 2024 como un dato objetivo y no como una presunción esta baja en la recaudación. Entonces, obviamente hay varios gremios que representan a la docencia y pedían definiciones acerca de, por ejemplo, qué va a pasar con el incentivo docente, que es un tema nacional, qué va a pasar con el tema de los medicamentos oncológicos, también el sector de salud. Tengamos en cuenta que no solo el incentivo docente, sino también lo que se denomina conectividad y lo que se denomina la quinta hora, son recursos que el Estado había destinado a las provincias, no como un subsidio, sino como parte propia del sueldo de los docentes. Bueno, esta situación nos permitió poner de alguna manera en contexto la realidad, también la incertidumbre de definiciones. Hoy, por ejemplo, gente que está en el Consejo Federal de Educación seguía diciendo que en la semana próxima se iba a convocar a la paritaria nacional, que es la que fija el sueldo básico del docente, el docente que recién se inicia con 4 horas cátedra, con un solo turno, y a las 12 el presidente estaba diciendo que él no va a llamar ninguna paritaria. Así es. Esto se repite constantemente en los distintos ministerios, cada ministro acciona con sus pares de Buenos Aires, y bueno, no hay un nivel de respuesta, sino más bien son todas incertidumbres. Bueno, en ese contexto escuchamos los reclamos. Me tocó transmitirles claramente que el gobernador entiende
como lo viene diciendo sistemáticamente, que cuando el gobierno nacional habla de ajuste, para ellos a lo mejor representa un balance de suma y saldo o el cierre de una planilla Excel, claro, exacto. pero para nosotros claramente son personas. Claro, hay personas personas, hay gente, que se ven afectadas con esto. Con lo cual nos comprometimos a avanzar en la semana que viene. Hubo un claro pedido de todos los gremios del sector docente, como así también la adhesión y el apoyo del resto de los gremios, ATE, UPCN y la solidaridad del resto, en el periodo de postergación del inicio de clases, una semana. Esto es pasar del 26 de febrero al 4 de marzo. Nos comprometimos, claramente no es una decisión que se pueda tomar en el momento, hay todo un análisis institucional por evaluar. Nos comprometimos a responder el día miércoles en ese sentido, y como también se sabe, el día martes, con presencia del ministro del Interior en Salta y gobernadores del norte, habrá una reunión de la cual también los gobernadores harán los planteos necesarios, y en base a todas estas definiciones podremos juntarnos a partir de ahí a elevar una propuesta que tenga que ver con la racionalidad y con el contexto. El contexto es la inflación, es la baja de recaudación, es la quita de fondos nacionales que iban destinados directamente a personas, con lo cual no eran subsidios. Estamos hablando, por ejemplo, del incentivo docente. Yo hacía un análisis que el presupuesto 2023 fue prorrogado por el gobierno nacional, y en el presupuesto 2023 figura el incentivo docente. También figura, por ende, al ser prorrogado la imputación en el presupuesto nacional. También en el actual, en el vigente, también es cierto que una redistribución presupuestaria a tiro de decreto puede modificar cualquier cosa. Entonces, por un lado, expresar nuestra posición y ponernos a la par de los gremios en lo que significa el reclamo de las provincias a la nación. Ya lo hizo la ministra de Educación con todos los ministros del país al secretario de Educación Nacional. Lo está haciendo de acuerdo a lo que indiquen los asesores jurídicos el ministro de Salud, porque también ahí hay una cuestión que no solo tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo, sino también con el riesgo de vida. Entonces eso puede significar otro tipo de reclamo en términos jurídicos, y bueno, continuaremos en el mismo camino que indica el gobernador y el que demanda del gobierno nacional, que es el de escuchar primero, el del consenso, el del diálogo y el de tratar de llegar a un acuerdo, en este caso con todos los sectores que dependen del Estado, sin perder de vista que también la responsabilidad del gobernador es la que le asignó a la gente, y la de gobernar para el más de 1 millón de personas que habitan el territorio salteño, ¿no? Claro. El otro día charlaba acá en el programa con quien ahora es asesor jurídico del gobernador, pero tiene una larguísima trayectoria en la justicia, fue ministro, Abel Cornejo. Y Abel nos contaba y decía que el gobernador, el día que charlamos, creo que fue el miércoles, y decía, está evaluando por estas horas, estamos evaluando como asesor jurídico, él y todos ustedes en el gabinete, la posibilidad de hacer una demanda judicial ante Nación por los recursos que se dejó de enviar, que acabas de ratificar la cifra, ¿no?, que dijo el contador Divasur, más de 17.000 millones de pesos. Me imagino que en la posibilidad, que yo también ponderaba la posibilidad de retomar el diálogo que se va a dar el próximo martes, sería así, con este encuentro importante en Salta, habrá posibilidad a lo mejor de que se pueda evitar este tipo de cuestiones. Contanos, ministro Camacho, ¿cómo fue el tema de que se intenta o se busca retomar el diálogo, porque la presencia del ministro Franco del Interior fue por una invitación del gobernador Sáenz? Contanos cómo se gestó eso. Bueno, claramente una de las fechas más importantes en términos de la historia de la provincia, el
20 de febrero, el día de la batalla de Salta, siempre de rigor, y además en los 4 años de gestión del gobernador Sáenz se invita a las máximas autoridades a participar de este evento, no solo por una cuestión de protocolo, sino también, en este caso, como una muestra más de que, por lo menos del lado de la provincia, siempre existe la voluntad de dialogar, de consensuar, como lo expresó el gobernador, y no de discutir las cosas desde otro punto de vista que no conducen en general a nada, o solo postergan las necesidades de la gente. En ese sentido, confirmó su presencia el ministro del Interior, y con un gesto más de federalismo y de oportunidad, el gobernador, hablando con los gobernadores del Norte Grande, del Noroeste, los invita también a participar de la conmemoración de la batalla de Salta, y en este sentido accederá al encuentro. Yo siempre digo que para que haya diálogo tiene que haber dos partes que estén dispuestas. Claro. Debo reconocer que el ministro Franco, con quien me ha tocado a mí interactuar también... Sí. Vos lo conocés bien, Sergio. Sí, siempre está dispuesto. Ahora, como en todos estos sistemas presidenciales, la definición viene de arriba hacia abajo, Daniel. Claro. Ya le pasó al ministro Franco una reunión con gobernadores en donde nuestro gobernador no estaba, porque estaba promocionando los temas del litio, en Europa, sí. Juntarse en el CFI con una gran cantidad de gobernadores y terminar en una diferencia en donde se había entendido una cosa y después terminó siendo otra. Y no creo que sea una falta de palabra del ministro Franco, sino que los ministros, en este caso y en este esquema de gobierno nacional, solamente proponen, y después hay una toma de decisión del presidente, que es el que marca el rumbo y toma decisiones en cada una de las acciones de gobierno. Bueno, tenemos expectativa de que el diálogo funcione, de que los acercamientos existan, y de que todos entendamos que la mejor salida del país es en base al consenso, a acercar posiciones, así que esperamos con mucha expectativa esto. Un gesto más en términos de la visión federal del gobernador, en no apropiarse de un ministro como consecuencia de la conmemoración, sino de que la visión sea regional y de que el ministro pueda escuchar y decidir, o en todo caso transmitir a quien él considere que corresponde, yo creo que al presidente, el estado de situación que viven las provincias del norte profundo, ¿no? Exacto. Yo decía que considero, lo acabas de ratificar, ¿no? Ya le pasó a Franco, al ministro antes. Yo creería que esto hay un guiño, hay una aprobación por parte del presidente de que venga su ministro político a la provincia, porque yo lo señalaba, y seguramente así va a ser, Sergio, que no va a ser solo la reunión del gobernador Sáenz con el ministro, van a venir otros gobernadores de la región, y yo planteaba, hasta creería que existe la posibilidad que a lo mejor aparezca el ministro, uno de los más castigados, Yarlora de Córdoba, o Puyaro de Santa Fe, porque creo que se va a aprovechar el marco como para verdaderamente darle un nuevo impulso al diálogo, ¿no? Sí, yo puedo decirte que, porque ingresamos a las paritarias a las 3 de la tarde y la terminamos hace un rato, que hasta el momento había algunos gobernadores que ya habían confirmado su presencia, exacto. Obviamente otros lo irán confirmando en lo que queda del fin de semana y el lunes, seguro. Así que, bueno, veremos quiénes tienen la posibilidad de participar. No sabemos, o yo personalmente no sé, de provincias que tengan un diálogo directo. Nosotros también, a ver, el ministro de Economía volvió ayer de Buenos Aires, después de reunirse con todos los secretarios del área que compete a su ministerio, y también cada vez que va un ministro, un funcionario, vuelve con
quizá la misma cantidad o mayor cantidad de incertidumbres que las que llevó antes de la reunión. Porque bueno, hay algunas cosas que no están definidas. Claro. Hay 60 días de gobierno, y yo puedo decirte, por ejemplo, en lo que se corresponde al área de infraestructura, que Vialidad Nacional no tiene designación y no tiene firma, que la Secretaría de Hábitat del devenido Ministerio de Hábitat, como así también la de Obras Públicas, tampoco tienen firma. Y puedo darte el dato de que en el área de educación, el incentivo docente de enero que la provincia pagó, porque lo paga y después recupera lo que deposita Nación, por Nación se encuentra devengado. ¿Esto qué significa? Que el ministro nacional firmó la autorización para que los fondos se transfieran a la provincia. Llegó a Economía y ahí quedó parado. O sea, está devengado, pero no transferido. Pero claro, pero la plata no aparece, Sergio. No, el poncho no aparece. Entonces, estamos diciendo que evidentemente decisión que toma un ministro, como es el de devengar el incentivo docente, después no la ejecuta otro ministerio. Bueno, estamos asistiendo a una nueva modalidad, no solo de gobierno o de estilo de gobierno, sino también de comunicación, y bueno, hay que ir día a día. Las expectativas son, como dijo el gobernador, la de siempre de dialogar, la de buscar consenso y la de buscar lo mejor para cada uno de los argentinos. Exacto. En este caso para los salteños. Lo que yo creo es que hay una mirada histórica de lo que hoy leí una nota también del vicegobernador cuando hablaba del origen de unitarios bifederales, y yo hablo de centralismo y de país portuario, y hay una mirada muy fuerte del país portuario, digamos. Claro. No, yo no tengo precisión de que se tenga una realidad directa de lo que pasa en las provincias del norte, con las históricas asimetrías que se generaron y demás. Así que bueno, esperemos que no hay peor intento que el que no se hace. Exacto, la peor en este caso que de aquí surja algo. Mientras tanto, en lo que hace a la paritaria, el compromiso es, teniendo estas definiciones y sabiendo si se va a llevar adelante lo que es el llamado paritaria nacional, para fijar esta base de salario que es la que marca en general el desarrollo de lo que después llevan las provincias. Bueno, sobre estas definiciones poder ya sentarnos a discutir sobre temas concretos del salario de los docentes, del salario de la gente de educación, de los trabajadores del Estado provincial, de todas las áreas de la para los otros poderes del Estado, como así también los municipios. Es importante recalcar que el Foro de Intendentes tiene también importante participación a través de sus representantes en la negociación paritaria, por el impacto que provoca luego que la provincia cierra paritaria en cada uno de los municipios. Así que bueno, estamos todos representados, todos dialogando, siempre en el marco de respeto, pero con las posiciones firmes. Y yo hoy comentaba, como cierre de este primer día de apertura de paritarias 2024, cuando algún comentario dijo, esperábamos tener hoy una propuesta. No, claro. Bueno, justamente no hagamos lo que criticamos del gobierno nacional. No. Primero escuchamos, dialogamos, pero además hay algo que es real y que no venimos a hacer promesas en esta mesa, sino creo que 4 años de historia nos avalan, y nos avalan de forma que cuando uno ve los datos objetivos, fue el gobierno de Salta el único que cumplió en términos de la progresión de los aumentos salariales a la par de la inflación. Eso fue posible en la gestión anterior, porque también la provincia tuvo 4 años sin tener déficit fiscal, con equilibrio fiscal,
también honró la deuda que corresponde, de acuerdo al Estado de Derecho, heredada por el gobernador Sáenz, y tuvo los salarios más altos. O sea, esto lo comparábamos, y así lo dije, por ejemplo, con Formosa, que tiene una coparticipación mucho más alta que la de Salta, y al mismo tiempo tiene sueldos más bajos que la de Salta, pero digo Formosa por decir, un ejemplo. Provincia. Sí. Entonces, creo que, y así lo dije, me permite la historia avalar el compromiso que tiene el gobernador, pero también el compromiso de no asumir promesas que después, con el día a día y los cambios que se vienen sucediendo, no se puedan cumplir. Así que estamos siendo cautos, analizando toda la situación. El presupuesto es uno solo, los ingresos son uno solo, y la discusión es cómo se distribuyen. Y se distribuyen de la mejor manera para los empleados públicos, pero también se deben distribuir en la continuidad de las 2.000 y tantas viviendas que están en ejecución, de toda la obra, de la cantidad de obras públicas que venía financiando el gobierno nacional y que de golpe interrumpió, y que nosotros tenemos como objetivo inmediato, con financiamiento, con alargamiento de plazo, con distintos recursos, avanzar, terminarlas, y las que no, seguir gestionando permanentemente ante Nación el cumplimiento. Teníamos 10 obras de rutas nacionales en ejecución, o 10 tramos, para ser menos pretenciosos, de obras de rutas nacionales que hoy se encuentran totalmente paradas. Desde hace más de 60 días que no hay una transferencia en términos del plan Casa Propia, que son las viviendas que se están ejecutando, alrededor de 20 centros de desarrollo infantil que se están ejecutando, no hay ningún tipo de respuesta. Seguimos avanzando con el dique El Limón, el alteo del dique El Limón, que es tan importante para el sistema Itiyuro allá en el departamento de San Martín, y ya van 2 certificados, tiene un avance de alrededor del 86%, y los 2 últimos certificados los tuvo que pagar la provincia, porque no nos podemos dar el lujo de que no se termine esa obra. Que quede abandonada, es increíble eso. El año que viene pagaríamos las consecuencias con la población en términos de agua y saneamiento. Bueno, por supuesto que seguiremos trabajando con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad, para encontrar un punto de equilibrio en este contexto tan complicado de la provincia, pero al mismo tiempo entendiendo y defendiendo lo que consideramos que son derechos de los trabajadores ya adquiridos, como el caso del incentivo docente. Hoy recordaban muchos de los representantes sindicales que viene del año 99, primero, y yo no me acordaba, con un impuesto que duró alrededor de 5 años, que vos te acordarás, Daniel, había que pegar en el parabrisas del auto, que se pagaba el impuesto. Después siguió tomando otra forma, pero digo, ¿será discrecional algo? Y vuelvo a la pregunta original, en esta tendenciosa manera de cambiarle el nombre a lo que es una transferencia no automática por una transferencia discrecional. ¿Será discrecional algo que viene ocurriendo desde el año 99 en adelante? Yo creo que no. No, por supuesto. Sergio, lo último, vos hablabas de esto, ¿no? Qué importante que desde el gobierno provincial, como ya lo habías anticipado, se ocupen, no se preocupen, se ocupen con el gobernador de lo que es la continuidad, de lo que son estas obras de infraestructura que se hacían en Salta, por lo que decía, no pueden quedar abandonadas, pero también porque esto genera un gran impacto en lo que es la desocupación, particularmente en todo el sector de los trabajadores de la construcción, ¿no? Como las varias reuniones que vos tuviste con la gente de la UOCRE en Salta. Sí, claro. El impacto más directo y más cercano en el tiempo se produce en la inmediata paralización de la obra pública, aclarando que las que está paralizada son aquellas que se llevaban adelante con fondos nacionales, con convenios que son preexistentes, y bueno, pero también estaba viendo declaraciones de la doctora Carrió, que nadie puede decir que tiene una visión muy de izquierda ni muy
el exterminio de las pymes, Sí. El despiadado ajuste a los jubilados, y venimos, todos conocemos la visión que tiene la doctora Carrió. Creo que esto va marcando cuán a la derecha o cuán al extremo del anarcocapitalismo, como el mismo presidente lo define, se está ubicando este gobierno. Exacto. Ojalá no tenga que ver con la comida de la gente, no termine teniendo que ver con la comida de la gente, que ya de hecho impacta de esa forma, y haya algunas medidas que, más allá de los ajustes financieros, más allá de las auditorías que deban hacer en términos de qué se hizo con la obra pública o qué no se hizo, y que se pueda diferenciar quiénes hicieron las cosas bien y quiénes no, y de ese modo no meternos a todos en la misma bolsa, se pueda avanzar en un proceso de desarrollo. Exacto. Independientemente de que esta no sea el plan económico, la visión económica no sea la visión que tengamos de la provincia, pero también es cierto que no solo en el país, sino en esta provincia también se votó al presidente Milei en su mayoría, y por eso claro, es el presidente, y somos respetuosos de eso. Al mismo tiempo, también, más allá de ese objetivo inmediato que tiene que ver con el tema de cumplimentar e ir terminando las obras públicas, estamos trabajando en un proceso de reinvención y de reacomodamiento de lo que va a ser la estructura de desarrollo en términos de infraestructura, porque claramente ya lo dijo el presidente, lo dijo el ministro Caputo, no va a haber más obra pública. Exacto. Lo último, mi querido ministro, para que le des tregua a la garganta que debe estar hecha, ya debe estar la miseria. Yo decía hoy, ¿no? Bueno, una lucecita en el camino, la posibilidad de retomar el diálogo nación-provincia. El martes acá en Salta viene el ministro, y puede ser que se retome el diálogo nación y la provincia. Pero en la provincia, particularmente aquí, ayer el gobernador, en la inauguración que hicieron de Circunvalación Norte, una obra realmente muy importante, tuvo un párrafo muy especial para el tema de los jubilados. Y te recuerdo, Sergio, que alguna vez tomando un café decíamos, ¿no? Y vos destacabas el perfil totalmente humanista que tiene el gobernador, y hoy aparece este decreto de este fondo solidario de ayuda para jubilados salteños, que la verdad que en este enorme contexto donde parecería que todo es sálvese quien pueda, bueno, ahí aparece esto, ¿no? Contanos cómo surgió esto. Obvio la idea del gobernador, pero cómo se instrumentó, cómo se canalizó y al final se dio a conocer. Claramente un gesto más que lo define. Esa sería la síntesis. Tengamos presente, Daniel, que la provincia no tiene caja de jubilaciones, que fue transferida oportunamente a Nación. No tenemos ningún tipo de intervención en lo que es cualquier tipo de asignación a los jubilados. Pero sí tenemos un gobernador que ve que un jubilado gana 100.000, de los que gana la mínima, 100.000 o 120.000 pesos, y gasta 40.000 pesos en remedio. Así es. Entonces, así como la gente a veces lo reclama y le exige, y debo aclarar que la política, en términos de como hoy se utiliza la palabra, ya hizo el ajuste en Salta, porque el decreto 45 de este año muestra el nivel de ajuste y el nivel de reducción y control del gasto que está haciendo la provincia, a pesar de no haber tenido déficit en ninguno de los 4 años de gestión. Bueno, decidió el gobernador, por ver esta situación, la decisión de llevar adelante la creación de un fondo solidario que se hará con el aporte de los sueldos, de porcentaje de los sueldos del gobernador, de los ministros, de los secretarios, subsecretarios, de la planta política, y que permitirá, tanto en el mes de marzo como en el mes de junio,
llegar a todos aquellos jubilados que tienen la mínima y que la están pasando muy mal, con una ayuda especial, una ayuda económica que serán 2 erogaciones del Estado provincial, que tienen este origen, como digo, la restricción, además de que el decreto ya congeló los fondos de los funcionarios y demás, es un aporte de un porcentaje de los sueldos, que va a permitir llegar con un alivio, no va a ser la solución ni mucho menos, pero bueno, muestra la preocupación que tiene el gobernador por los adultos mayores, por los más postergados y sobre todo por aquel sector de la sociedad que por volumen y por importancia es el que está permitiendo que esa planilla Excel allá a nivel nacional cierre diciendo ya no tenemos déficit o bajamos tantos puntos del PBI, pero lo bajamos a costa de esta gente. Claro, qué increíble. Es solamente un gesto, claramente no será la solución, no, pero sí es un gesto que muestra el nivel de sensibilidad y el nivel de humanidad con el que el gobernador lleva adelante la provincia, y por eso es que yo te decía, Daniel, hace un rato cuando hablamos de la paritaria que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con equilibrio, pero sin perder de vista que son alrededor de 80.000 los empleados públicos de la provincia, pero que son más de 1 millón de personas las que viven en Salta, y en este caso, los más postergados de todos los postergados son los jubilados que cobran la mínima. Exactamente. Como siempre, Sergio, fantástico charlar con vos. Repasamos temas muy, pero muy importantes de la provincia a nivel nacional, este tema de este fondo solidario. Y repito, una semana enorme de trajín para vos, para todos los que están en el gobierno. Yo te quiero agradecer la deferencia de en este viernes dispensar este tiempo tan importante para que expliques esto. Así que solo una cosa más, Daniel, ¿sí? Déjame que no, tranquilo, adelante. A todos los salteños que tengan la posibilidad de recorrer la nueva obra que inauguró el gobernador ayer, la que permite el cierre de la circunvalación, porque además de volver a la frase que él repite constantemente de hechos y no palabras, también van a descubrir una Salta nueva con paisajes que no conocíamos y con lugares y visiones que, además del progreso, el desarrollo y todas estas cosas que significa la conectividad vial, es un lindo paseo que se puede dar y que muestra que con esfuerzo, con organización, con trabajo en equipo, esta obra que tiene recursos netamente provinciales también se pudo realizar. Exacto. Nosotros lo transmitíamos ayer en 7 p.m. porque era justo en el horario que estamos al aire. Te escuchamos a vos primero antes que el gobernador, y en algún tramo del discurso de Gustavo dice que estaba descubriendo un nuevo paisaje, ¿no? Porque se ve que lo estaba mirando desde otro lado a la ciudad, ¿no? Es muy llamativo. Era una zona que nadie la transitaba porque estaba cerrada, estaba negada al acceso público porque era parte claramente del campo militar, y hoy un contraste de paisaje. Pasamos en 6 kilómetros pasamos de tener 2 laderas importantes al lado del camino a un despeje hacia el lado norte donde se la ve la ciudad de manera distinta. Exacto, sí lo comentaba ayer el gobernador. Reitero, mi querido amigo, gracias por la deferencia de siempre para con nosotros. Vaya a descansar, ministro. ¿Va a tirar el gancho o no podés? No hay forma todavía. Además, en esta época, salvo yusquia, como decimos nosotros, con la crecida de los ríos, no es época de pesca. Época, bueno, es que es uno de los gustos. Y tampoco hay tiempo, ¿no? No, por eso digo, con una agenda tan apretada, qué bárbaro. Reitero, gracias, Sergio, un fuerte abrazo, bueno, ministro. Un gusto y siempre a disposición. Por supuesto, gracias, Adiós. ministro, gracias.